pedirle al Señor su santa palabra para vivir esta reflexión que quiero hacer sobre el credo de nuestra fe, sobre nuestra Iglesia Católica. Y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así: oración pública. Recomienda pues ante todas cosas que se hagan súplicas, oraciones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en alto puesto, a fin de que tengamos una vida quieta y tranquila en el ejercicio de toda piedad y honestidad, porque esta es una cosa buena y agradable a los ojos de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan en conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, y para testimonio de las antiguas promesas dado a su tiempo, del cual yo estoy constituido predicador y apóstol. Digo la verdad, no miento, doctor de los gentiles en la fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando las manos limpias, exentos de todo encono y disensión. Asimismo, oren también las mujeres en traje decente, ataviándose con recato y modestia, y no inmodestamente con los cabellos rizados, ni con oro o con perlas o costosos adornos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que hacen profesión de piedad. Palabra de Dios. Nosotros tenemos un conocimiento de la Iglesia que hemos heredado la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros podríamos decir que somos católicos de cuna, porque nos encontró la Iglesia de bebés, y otros han entrado a la Iglesia después. El conocimiento que tenemos de la Iglesia lo hemos heredado, o sea, a nosotros se nos ha enseñado la doctrina a través del catecismo, a través de una catequesis que todos recibimos en un momento dado de nuestra vida. En medio del crecimiento a que estamos sujetos cada uno de nosotros, el crecimiento en el mundo, muchas de las ideas concretas que teníamos de la doctrina se desvanecen, porque se nos olvida ese catecismo, se nos olvida esa doctrina y se nos olvida el verdadero sentido de la fe. Tenemos que entender de que en principio a nosotros se nos cuenta qué es la Iglesia, y se nos cuenta que la Iglesia está constituida por Jesucristo, que Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y que cada uno de nosotros somos una célula de la Iglesia, una piedra viva del templo de Dios, y se llama piedra viva porque a través de nosotros respira el mismo Dios, porque se hace vida en nosotros por los sacramentos. Cada sacramento nos da a nosotros una parte específica del cuerpo místico del Señor Jesús. Entonces somos un solo cuerpo, una sola Iglesia. Ahora, el verdadero sentido espiritual de ser iglesia tiene que estar concentrado en la idea de que si yo soy iglesia, no puedo ser iglesia únicamente cuando estoy en la iglesia, porque eso es lo que sucede hoy. Hay muchos católicos que son religiosos, o sea, que actúan religiosamente, vienen a la iglesia el domingo, se confiesan de vez en cuando, hacen algunas obras de caridad, participan en algunas actividades de la iglesia y el resto de la vida la viven separada a todo eso. O sea, viven una doble vida. En una son de Dios cuando están haciendo las cosas de Dios, y en las otras son del mundo cuando hacen las cosas del mundo, y son como dos vidas separadas. Entonces, la realidad del credo que nosotros profesamos es que nosotros debemos ser de Dios 24 horas al día, no solamente cuando estamos profesando nuestra fe en el templo del Señor, porque la iglesia comienza en el corazón. Desen cuenta ustedes que la primer manifestación de la Iglesia Católica sucede en la encarnación de Jesús en el vientre de María, que es donde se continúa el misterio del judaísmo hacia Cristo, que es
por lo cual Dios escogió a los judíos. Dios escogió a los judíos y los formó. Desde Abraham los formó para preparar la llegada de Jesús. Cuando Jesús llega y se encarna en el vientre de la Virgen María, se encarna la misma iglesia. Y por lo tanto, el primer tabernáculo de la iglesia es el vientre de la Virgen María. Es la primera adoradora, el primer sagrario, el primer encuentro con la salvación y la redención eterna está en el vientre de María. Entonces, cuando nosotros hablamos del credo, cuando hablamos de lo que es nuestra iglesia, los principios de nuestra fe, lo encontramos en ese vientre de nuestra madre, porque ahí es donde deposita Dios Padre al Hijo, para que el Hijo venga a mostrarnos a nosotros en su cuerpo y en su sangre la presencia del mismo Padre, y a través de la obra del Espíritu Santo que nos envía después de ascender al cielo, mostrarnos el camino y cómo vivir en él, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces, nosotros somos una iglesia trinitaria. Y la iglesia trinitaria comienza manifestándose en nosotros a través del Padre Celestial, que comienza a educarnos desde el Antiguo Testamento para prepararnos, para entregarnos la redención que perdimos en el paraíso cuando pecamos en el pecado original. Ustedes saben que es muy difícil para el hombre aceptar el llevar la culpa de lo que otro cometió. Eso es la primera rebelión de nosotros. ¿Por qué razón voy a vivir yo las consecuencias de Adán y Eva? Es más, hay mucho teólogo moderno que ni siquiera acepta que Adán y Eva existieron, porque hasta allá llegan algunos errores heréticos de algunos teólogos que son católicos y que predican herejías y niegan la existencia de Adán y Eva. Ustedes saben que según las Escrituras, y especialmente el depósito de nuestra fe, las traducciones de San Jerónimo, que nos lo traduce y nos lo hace asequible a nosotros, muestra que los primeros 5 libros esos del Pentateuco que llaman, fueron escritos por Moisés durante esos 40 años en el desierto. Y Dios le reveló a Moisés, por ejemplo en el Génesis, toda nuestra historia, el principio de nuestra vida, cómo se creó el mundo, todo eso se lo reveló a Moisés y Moisés lo escribió. Y sabemos que Moisés, el gran profeta Moisés, recibió de Dios directamente todo esto por obra del Espíritu Santo. Entonces, hoy nos encontramos nosotros aquí reunidos y somos una iglesia católica. Ahora, cada uno de nosotros debemos preguntar, ¿cuán católico soy yo? ¿Realmente yo sé lo que mi iglesia es? ¿Tengo yo conocimiento de lo que representa la silla de Pedro, por ejemplo, el papado? ¿Qué es el Papa? ¿Qué es lo que el Papa hace? ¿Por qué tenemos un Papa? ¿Por qué le debo obedecer al Papa? ¿Por qué debo estar enterado yo de lo que el Papa piensa, de lo que el Papa predica, su teología, la forma en que defiende la iglesia? ¿Conozco yo todo eso? ¿Estoy enterado de eso? Porque si yo no estoy enterado de eso, estoy disminuido como católico y tengo disminuida la iglesia porque ni siquiera la podré defender. Si a usted se lo encuentra por aquí en esquina, un hombre de un culto, una secta de esas sectas que hay tantas, y un testigo de Jehová, un mormón, un evangélico, un pentecostal, quién sabe cuántos nombres hay. Son cientos y cientos y cada día hay más nombres nuevos, porque cualquiera puede tomar una Biblia, abrir una bodega por ahí en cualquier esquina de la ciudad y ya tiene iglesia. Todo lo que tienen que hacer es predicar la palabra, levantar las manos y alabar y gritar y tener una buena orquesta y ya tienen iglesia. Y se especializan en perseguir la iglesia católica porque es donde más miembros hay y donde más pueden sacar fieles. ¿Y a quiénes sacan? A los que están dormidos y no conocen la fe. Por eso debemos entender cómo le respondería yo a una persona que me pregunte allá, ¿y qué es el Papa? ¿Y ustedes por qué tienen Papa? ¿Usted tendría la respuesta? A lo mejor no, porque a lo mejor ni sabe qué es eso. Sabe que de pronto es el sucesor de Pedro y hasta ahí llega. Pero nosotros tenemos que entender que la estructura de nuestra fe tiene que estar en nuestro corazón. Yo tengo que conocer a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos bien para poderlos defender. Si alguien me viene a decir algo horrible de mi padre y yo sé que es mentiras, ¿cómo hago para defenderlo? Yo tengo que defenderlo con lo que yo conozco de mi papá.
y decir, eso es mentira, porque yo conozco a mi papá es honrado, mi papá es esto, mi papá es aquello, mi papá, no terminaría de contar todo lo que puedo decir de mi padre, porque lo conozco. Y lo mismo debe ser de la iglesia. Yo debo conocer mi iglesia como mi madre, la madre iglesia, y la tengo que conocer profundamente para defenderla en todas partes, para poder presentársela también a los demás que no la conocen, para invitarlos a que conozcan la verdadera madre que es nuestra iglesia. Entonces, cuando yo tengo una claridad de lo que mi iglesia es, entiendo que mi iglesia son tradiciones sagradas. ¿Dónde está el sentido de la iglesia? En el testimonio. Comenzamos con el testimonio más grande de todos, que es el testimonio de Jesucristo. Desde la cruz, aquí está. Es el testimonio de los testimonios. Un Dios que se hace criatura, vive como criatura y deja que sus propias criaturas lo maten. Y después de que lo mataron, les muestra que es Dios, apareciéndoles otra vez resucitado y derrotando la muerte, mostrándonos que es Dios, que es capaz de pasar por dentro de la muerte y volver a aparecer, que solo lo puede hacer Dios. Y es capaz de volverse como nosotros, temporalmente, como criatura. Y nos enseña todos estos misterios y nos revela toda nuestra realidad humana y nos dice, vine a cambiar todo, vine a hacer todo nuevo y vine a darle el cumplimiento a los profetas y a la ley. Todo lo que les revelé antes es cierto, pero hoy lo voy a perfeccionar. Y así es como hace Él con el Antiguo Testamento, con la ley mosaica, con todas las tradiciones de antiguo. Él las volvió nuevas y dijo, las voy a perfeccionar, les voy a dar un sentido eterno. Entonces, al encontrar ese testimonio de Jesucristo, encontramos la invitación a nuestro testimonio. Después de que Jesús ascendió al cielo, encontramos el testimonio de los apóstoles que empiezan a imitarlo al Señor. En el principio, cuando Jesús resucita, pasa 40 días entre sus apóstoles. Durante esos 40 días los apóstoles no tenían fortaleza para hacer nada. Inclusive cada vez que se le aparecía a Jesús, ni siquiera lo reconocían bien. Tenían que mirarlo muchas veces y decir, ¿ese es el maestro? Y después lo reconocían. Nunca durante esos 40 días existe un pasaje de las Escrituras donde usted vea que los apóstoles fueron a contarle a todo el mundo que Jesús había resucitado. Tenían miedo, no iban. Jesús los encontraba, era pescando otra vez, habían regresado a su vida natural, o los encontraba orando escondidos bajo llave. Esas son todas las apariciones de Jesús cuando resucitó, son así, o por allá en el monte alejados de la ciudad. Nunca es Jesús con ellos en la Judea otra vez, cuando Jesús apareció. 40 días así. Cuando Jesús asciende al cielo y los envía a orar a ese cuarto de arriba, y regresa Jesús en esa presencia poderosa del Paráclito, que es el que viene a darnos la fuerza, encontramos la transformación total de los apóstoles. Ahora ya no tienen miedo, ahora salen todos a decirle a todo el mundo en la calle, en el mismo templo donde estaban los judíos que crucificaron a su maestro. Allá mismo fueron a predicar otra vez y a decirle a todo el mundo que Jesús había resucitado y que lo habían visto subir al cielo y que se les apareció por 40 días y que Jesús les dijo que Él había superado la muerte, que todo el que lo siguiera resucitaría con Él, que teníamos que crucificarnos con Él, crucificando el pecado. Y todo eso lo empezaron a predicar ellos. Tanto así que ellos comenzaron a partir el pan y a tomar el vino. Miren ustedes la primer presencia eucarística de Jesús resucitado. Camina con los discípulos de Maús. Y los discípulos de Maús van todos desconsolados, convencidos que ya todo terminó, porque no entendieron lo que Jesús les enseñó de que Él resucitaría al tercer día, ni creían. Y de pronto aparece Jesús en el camino, les habla durante todo el camino, ellos no saben que es Jesús, pero después testifican de que durante todo el tiempo que Jesús les hablaba en el camino de las Escrituras y les explicaba todo, sus corazones ardían de fuego.
Pero no fue hasta que Jesús entró con ellos a la cena que ellos lo pudieron ver cuando Él partió el pan. Solo cuando partió el pan lo vieron. Inmediatamente lo vieron, se les desapareció. Y ahí fue cuando corrieron donde los otros apóstoles a contarles lo que les pasó, de que habían visto al Señor. Pero miren ustedes que no fue con la palabra solamente. La palabra no los dejó ver a Jesús todavía. Fue cuando partió el pan. Entonces, ¿qué fue el mensaje de Jesús cuando les aparece y les desaparece en la partida del pan? Les mostró que ahí estaba, que estaba en el pan, que en ese pan lo encontraban. Y esta es la primera manifestación de la verdadera presencia de Jesús en el pan. Y entonces los apóstoles comienzan, después de recibir el Paráclito, ustedes seguramente todos han leído la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico, la Virgen María y las mujeres santas de Jerusalén, que fue en lenguas de fuego, todos hablaban lenguas, hablaron San Pedro, el famoso discurso de San Pedro desde la ventana, a miles de personas que estaban allí y todos le entendían todo lo que estaba hablando, a pesar de que todos hablaban diferentes lenguas, que fue un milagro increíble. Tembló la tierra, pasaron milagros increíbles. Y a partir de ese momento, cuando los apóstoles caminaban hacia el templo de Jerusalén todos los días a predicar, la gente ni siquiera les pedía que le impusieran manos a los enfermos o a los posesos, sino que los alineaban en la calle por donde ellos pasaban, y cuando pasaban los apóstoles se sanaban los enfermos, con solo ellos pasar. Esta es la fuerza del Espíritu Santo en la iglesia, y esa misma fuerza, esa misma fuerza es la fuerza que tenemos cada uno de nosotros. A nosotros no nos han dado un espíritu diferente al que le dieron a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Mateo. Cada uno de ellos tenía el mismo espíritu de Jesús. Y todas esas maravillas que los apóstoles hicieron son las mismas maravillas que viven en cada uno de nosotros. Por eso, cuando yo digo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nos damos cuenta que estamos profesando nuestra fe, diciendo que yo creo en todos esos milagros, en toda esa vida sobrenatural e inexplicable de la iglesia. Pero como nosotros recibimos la iglesia por herencia, cuando estamos rezando el credo en la iglesia en un domingo, lo rezamos tan maquinalmente que ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Ni siquiera pensamos que yo estoy diciendo, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo su único Hijo. Y entonces, cuando vamos fuera de la iglesia, estamos haciendo todo lo contrario al credo que juramos en la iglesia, porque ya afuera de la iglesia muchas veces estamos negando lo que juramos dentro de la iglesia. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque no sabemos lo que juramos, porque no entendemos lo que estamos profesando de nuestra fe. Porque si yo entendiera qué es lo que estoy haciendo, cuando levanto la mano y digo, esta es nuestra fe, esta es nuestra iglesia, esta es la fe que profesamos nosotros. Cuando uno dice eso, está dando conocimiento vivo ante Dios de que yo acepto esa iglesia como mi iglesia y creo en todo lo que la iglesia me ha revelado. Es un compromiso muy serio, pero al mismo tiempo voy afuera y estoy con miedo, con inseguridad, estoy embarcado en toda clase de debilidades y de mentiras y de trampas y de envidias y de fornicaciones y de toda clase de ideas horribles, después de que no hace mucho estaba jurando de que creía en todo eso. Cuando realmente creer en esas verdades reveladas es obedecerlas, porque miren ustedes que el diablo cree en Dios, porque el diablo lo conoce, pero no le obedece. Entonces creer y jurar no es suficiente, tenemos que vivirlo y vivirlo de verdad. Por eso hay tantos conflictos en las familias, hay tantos conflictos en las comunidades, en las mismas parroquias. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros en la parroquia con una cantidad de gente acomodada? Porque esa es la palabra. Un poco de gente decidió ya de que no necesitan casarse, o simplemente se enamoraron de la mujer de otro o el esposo de otro y se volaron y se unieron y tienen hijos y todo esto después de que hicieron un robo a otro matrimonio y están en la iglesia pretendiendo que son hijos de Dios cuando son enemigos del Señor.
Y de repente a veces encuentran a alguien que está en peor pecado que ellos y les dice que están bien, que Dios los ama así, que pueden comulgar. Y ahí sí que peor todavía, porque encima de que son adúlteros, son sacrílegos también. Y entonces están en iglesia acomodados, pretendiendo de que Dios está bien con ellos cuando están en pecado mortal. Y yo les digo, cuando nosotros vamos a ejercer la profesión de nuestra fe, no nos podemos engañar. Si usted trata de salvar esta vida, la pierde. Y eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Usted no puede pretender venir a salvar sus emociones personales y su afecto físico. Ustedes han visto gente que vive en unión libre y dicen, es que nos amamos, es que nos entendemos, es que tenemos hijos, Dios tiene que entendernos. ¿Cómo vamos a separarnos y dejar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, ¿por qué se metieron en ese problema? ¿Por qué no lo pensaron antes de hacerlo? Es como el borrachito que sale del bar y se va a conducir, se estrella y queda paralítico. ¿Ya qué va a hacer? ¿Cómo se puede quejar de que quedó paralítico si todo el mundo le dijo, no tomes y conduzcas un automóvil? No puedes hacer eso. Y lo hizo y quedó paralizado en una silla de ruedas. Hay cosas que no tienen remedio. Son decisiones que tomamos. Y por eso, si usted decidió pecar, tiene que asumir las consecuencias, las tiene que asumir. No puede tratar ahora de pretender de que Dios va a cambiar los mandamientos para acomodarlo a usted. Y miren lo peor de todo en el mundo en que vivimos hoy. Hay padres de familia que tienen miedo de exhortar a los hijos que andan en pecado mortal porque tienen miedo de perder la amistad con ellos. Imagínense cambiar la amistad de un ser humano por la amistad de Dios. Si supieran ustedes lo que es un pecado de omisión, cuando nosotros cerramos los ojos, ignoramos el pecado de nuestros hijos, el pecado de las personas que están alrededor de nosotros, porque no queremos perder su amistad. Esto es una desgracia completa, porque nosotros tenemos que testificar nuestra fe. Nuestra iglesia está viva por la defensa del Evangelio, únicamente. Si yo no puedo ser el apóstol de Dios, que puede morir por la verdad, entonces más vale que me entierren de una vez, porque soy un ser inservible. ¿Para qué ser hipócrita? ¿Para qué vivir mediocre? Mejor no vivir, porque voy a tener más problemas con Dios al final de esta vida. Más vale que Dios me lleve hoy mismo y no quiero vivir más. Si yo no soy capaz de decir la verdad, si yo no soy capaz de vivir la verdad y prefiero vivir arrimado por ahí con otro, viviendo como amantes, dándole mal ejemplo a la vida, viviendo de deshonestidades, robando, haciendo trampas, envidioso, calumniando, todas estas clases de miserias tan horribles que trae el pecado, más vale no vivir. Es mejor pedirle a Dios de rodillas, llévame Señor inmediatamente. Por eso el Señor dice, si este brazo te separa del amor de Dios, córtatelo. Si este ojo te separa del amor de Dios, sácatelo. Es mejor entrar al reino de Dios sin un ojo, sin un brazo, que entrar con el cuerpo entero a los infiernos. ¿De qué nos ganamos? Entonces hoy es un día en que nosotros podemos reflexionar en los misterios de nuestra fe. Que el Señor nos dé la fortaleza para desnudarnos y darnos cuenta quiénes somos nosotros. No podemos pretender estar en iglesia y estar en pecado mortal. Es verdad que Dios quiere que todos los pecadores vengan a la iglesia, porque Jesús vino por los enfermos, por eso vino. Ojalá que toda la gente que esté en esta ciudad venga a la iglesia, todos los que están en pecado mortal, para ver si se ablandan sus corazones y se convierten. Pero no es para venir a la iglesia en pecado mortal y quedarse en pecado mortal. Yo he llegado a encontrar escándalos en las parroquias, de encontrar parejas que viven en unión libre, con hijos y todo, haciendo ministerios hasta de la Eucaristía, en esos pecados espantosos. Y se atreven a estar en iglesia así, en un ministerio. Todavía que fueran lo suficientemente humildes para quedarse inactivos y estar presentes en la iglesia, pero encima de eso quieren ser hasta líderes de la iglesia y andan de enemigos de Dios, pretendiendo ser amigos de Dios. Pues miren, nadie puede cambiar la ley de Dios. San Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo y cambie, aunque sea una palabra del Evangelio, maldito será, porque nadie puede cambiar nada. Si usted va a la iglesia y usted vive en unión libre
y va donde un sacerdote, el sacerdote le dice que no hay problema, que Dios lo entiende, que puede comulgar, usted y ese sacerdote junticos se pueden ir para el infierno, porque usted no va a aprender el catecismo. Usted sabe, es como ir donde un padre y le digo, padre, me acuso que yo soy ladrón, pero es la única forma para sostener mi familia, yo robo. Y entonces de pronto el padre también es ladrón y le dice, no, pues el Señor nos entiende, no te preocupes, trata de no robar mucho, que el Señor te entiende. Y usted sale todo feliz porque el padre le dio permiso para robar. Ustedes, seguramente que muchos de ustedes han encontrado gente así, que vive por allá en pecado mortal, pero algún padrecito por allá les dijo que estaba bien. Y sabiendo que es pecado, le obedecen al padrecito, sabiendo que es pecado mortal y ningún padrecito puede cambiar la ley de Dios. Nadie la puede cambiar. Por eso San Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra de la ley de Dios, maldito será. El que sea, cualquiera. Por eso, cuando vamos a confesarnos, no vamos a aprender el catecismo, sino que vamos a confesar un pecado que es pecado. El que miente, el que roba, el que envidia, el que fornica, está en pecado mortal. Y no hay ninguna negociación al respecto. Tiene que cambiar. Que tengo hijos, que no sé qué, pues tiene que hacer un arreglo en el cual tiene que separarse de esa persona y asegurarse que entre los dos respondan por los hijos, pero no pueden seguir fornicando. Imagínense el ejemplo que le van a dar a esos hijos. Todos van a ser unos fornicadores, porque son hijos de la fornicación y van a seguir el ejemplo de los padres fornicarios. Entonces, ¿qué se van a casar esos hijos? Si tienen el ejemplo de los padres, van a seguir uno tras otro imitando a los demás, viviendo como animales. Entonces, este es el sentido verdadero de la vida. Dios quiere que entendamos que nuestra iglesia es santa. Y miren que lo que yo predico no me hace muy popular, porque por esto me tiran hasta piedra. A veces tengo que salir corriendo a la ciudad donde voy, porque la gente odia que se predique así. La gente quiere que uno les predique lo que quieren oír. Porque es increíble cómo se acomoda la gente a sus pecados. Y entonces cuando alguien les habla la verdad desnuda, lo odian. Por eso han matado casi todos los profetas, porque la gente los descuartiza por el odio que les da escuchar la verdad. Y los apedrean, los matan. Casi todos los profetas han muerto por manos del mismo pueblo de Dios, porque odian la verdad, porque están con una verdad disfrazada, engañados, y dibujan su propia doctrina y se acomodan y buscan apoyo de alguna persona infiel en la iglesia que les diga que está bien lo que están haciendo. Pero miren, ay de nosotros si no predicamos el evangelio que Jesucristo nos predicó. Es mejor que nos amarremos una piedra al cuello y nos tiremos al mar, porque no podemos engañar a Dios. Y miren ustedes, cada uno de nosotros, y no le pongan duda a esto, cada uno de nosotros nos vamos a encontrar con el Señor, cada uno. ¿Y ustedes creen que vamos a tener excusas ante el Señor? No, es que yo vivía con este señor porque nos amábamos mucho, fue el primero que me amó. Mi primer esposo era muy cruel, mi primer esposo no me quería, pero este hombre me dio todo. ¿Usted cree que el Señor le va a comprar esa historia? Usted va a estar al frente de Jesús, ¿qué le va a decir? Usted sabe lo que le va a decir. No puede engañar al Señor, no puede hacer cosas de esas. Señor, yo robaba porque no tenía otra forma. Vivíamos en un sitio donde la gente no me dejaba trabajar, entonces me tocó robar. ¿Usted cree que el Señor le va a aceptar eso? No le va a aceptar eso. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir una vida recta, tenemos que buscar la verdad. Él nos trae a la vida nueva y nos trae a la luz y nos hace personas de bien y nos convertimos en ejemplo. Y qué mejor testimonio que uno poderse parar acá y decir, yo era el peor de todos los pecadores. El más ladrón, el más mentiroso, el más fornicador, el más de esto, de aquello, todos los pecados. Y el Señor, a pesar de mí, me rescató y me transformó. Y hoy no soy un santo, pero vivo buscando la santidad. Y todos los días busco eso, aunque sé que no lo lograré hasta el final de esta vida, pero es lo único que yo quiero, pararme encima de la serpiente. Ustedes miran la simbología de nuestra iglesia, lo que nos enseña. Encontramos a la Virgen María y siempre
En muchas de las estatuas la encontramos parada encima de la serpiente. Y ustedes se dan cuenta que esa serpiente nunca está muerta, ¿cierto? La encuentra con la lengua así y los ojos abiertos, pero la Virgen parada en ella. No es para nosotros decir, tan linda la Virgencita se paró en la serpiente, gracias Madre por defenderme de la serpiente. No es así. Ella nos está enseñando a que cada uno de nosotros nos paremos en la serpiente del pecado que circula por nuestra sangre. Hay que pararse en ella. Esa serpiente camina por dentro de nuestra sangre y ustedes lo saben muy bien. ¿Cuántas veces esa serpiente no ha picado a otro desde su lengua? ¿Cuántas veces esa serpiente no ha picado a otro desde sus emociones? Eso es un pecado que está en nosotros. Por eso vemos a San Miguel Arcángel parado en la cabeza del diablo. ¿Y qué nos está diciendo San Miguel? Párate en la cabeza del demonio. El pecado que circula por dentro de ti lo tienes que subyugar en obediencia al Espíritu para que no tumbe tu vida. Y eso es lo importante. Tenemos que trabajar para vivir una realidad. La iglesia nuestra es santa. Y todo lo que Dios pide de nosotros es de que nosotros busquemos la santidad y la perfección. ¿Cuántas personas andan por allí buscando la voluntad de Dios? Y uno se encuentra gente así todo el día. Y son gente buena en la iglesia. Dicen, Señor, ¿cómo hago yo para saber lo que Dios quiere de mí? Miren, nos lo dice en cada esquina que usted voltee dentro del Evangelio. Dios quiere que seamos santos y perfectos como el Padre es santo y perfecto. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Por eso dice el Evangelio, busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. Y esto no es tan sencillo porque tenemos que dejar las obras de las tinieblas, tenemos que dejar las cosas malas. Miren, muchos de ustedes pertenecen seguramente a ministerios en la iglesia, diferentes apostolados. Dios los bendiga por eso, porque esa es la vida nuestra como católicos. Pero al mismo tiempo, si usted que pertenece a esos apostolados es capaz de enfrentarse a sí mismo y mirar para atrás, y examinarse bien y darse cuenta si usted hoy es mejor persona de lo que era hace una semana. Hay gente que ahuyenta más a la gente de Dios por estar a toda hora rezando y contradiciéndose en la forma que actúan. Esos son los culpables de que se pierdan tantas almas, porque entonces los hijos y los esposos o las personas en la casa odian la iglesia por culpa de los hipócritas. Porque si usted es tan santo en iglesia, le toca ser santo en la casa y le toca ser santo en la calle. ¿Y cómo hace? Corrija su lengua, corrija su mal temperamento, corrija todas sus envidias y sus rencores y su autoridad religiosa que le da a entender de que usted es tan santo y le puede ordenar a todos los demás y enseñar a todos los demás cuando usted da mal ejemplo en todo lo que hace. Y eso es muy importante definir, porque la vida nuestra en Dios se manifiesta a través del verdadero ejemplo de la verdadera caridad. Si nosotros no tenemos caridad con el prójimo, estamos muertos en las obras que no valen nada. Por mucho que rece, por mucho que actúe en iglesia, por mucho que ponga flores en el templo y corra a servirle a todo el mundo, si usted no tiene caridad es como si no existiera. Porque ahí es donde viene el verdadero sentido de nuestra fe, la verdadera caridad. Yo tengo que actuar con amor. Si le voy a enseñar a un hijo, no puedo llegar a demonizarle todo lo que mi hijo está haciendo. Ustedes saben que hay padres que llegan y todo lo que el hijo hace es del demonio. Porque oye esta música, porque se pone tal cosa, porque se pone la otra. Y seguramente que muchas de esas cosas son del demonio. Pero ¿usted cree que usted se va a conquistar el corazón de un hijo demonizándole todo? Usted lo que tiene que hacer es conquistarse al hijo con el amor de Dios, con la caridad primero. Hágaselo amigo y hágaselo amigo del Señor, y Él solo se quitará todas las cosas que tiene puestas que no son de Dios. Porque con Dios adentro del corazón, el mismo Espíritu de Dios le quitará de encima todas las cosas malas que se puso. Pero si usted llega de entrada a demonizarle todo lo que tiene puesto, usted se cree santo y lo está acusando a él de demonio. Entonces inmediatamente lo ataca.
y le pierde la confianza. Y si lo hace forzado, no lo hace voluntariamente. Y ahí es donde viene el verdadero don del amor. Tenemos que enseñar el Evangelio con amor. Dios nunca enseñó el Evangelio a balazos, lo enseñó con amor. Todo lo enseñó con mucha convicción, con mucha autoridad, con mucha firmeza, pero con mucha caridad. Ese es el Evangelio. Yo no puedo venir acá a predicarles un evangelio del terror y quedarme toda la mañana hablando del infierno, toda la mañana, mostrándoles los demonios cómo torturan las almas y cómo los descabezan y cómo les meten puñaladas y cómo los sacan por aquí y por allá. Por una hora salen ustedes así para la casa llenos de miedo. Esa no es la forma de traerles al Señor. Yo tengo que hablarles del infierno y decirles que el infierno existe y decirles que hay miles de almas condenadas, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que hablarles de la misericordia de Dios, el amor, el perdón de los pecados, la esperanza, porque esa es nuestra iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia de esperanza. Nuestra iglesia es una iglesia de alegría, de gozo, porque nosotros somos hijos de un Dios bueno que nos quiere dar la plenitud de la felicidad. Es más, aquel que tiene fe y le obedece al Señor tiene verdadero gozo en el corazón. Y a pesar de las vicisitudes de esta vida, de las pruebas, de todo lo que vivimos en este mundo, tenemos gozo y tenemos paz. Y ustedes han visto gente así, gente que sufre mucho y en sus rostros ustedes ven la santidad, porque no están atormentados ni han perdido la esperanza, a pesar de todas las pruebas de la vida. Nunca han tentado a Dios, nunca se han puesto a pensar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué? Nunca han dicho eso. Y esa es la llamada de la fe. El hombre que vive en fe es como la Virgen María cuando camina por el Calvario. Ustedes saben que la Virgen lloró y le dolió y sufrió por todo lo que le hacían a su hijo. Pero tenga la seguridad que si usted pudiera ver por un segundo el rostro de María por el Calvario, se va a dar cuenta que en medio del dolor tenía dentro de sí la paz de que esa era la voluntad de Dios y así tenía que ser. Entonces, en medio de ese dolor tan grave, como cuando una mamá entierra a un hijo y se da cuenta y le duele tanto, pero esa mamá santa dice: Señor, tú me lo diste, tú te lo llevaste, es todo tuyo. Sufro dentro de mí la ausencia de ese hijo querido, pero no me pertenece a mí, aquí te lo entrego. Y esto es el amor divino en el corazón humano. Así es como debemos vivir, y esa es la esperanza que Dios nos da como cristianos. Nosotros como católicos profesamos una fe que nos lleva a ser libres de la muerte, libres del miedo, libres de las angustias, libres de las depresiones, libres de la inseguridad, libres del odio, libres de la venganza, libres de la impureza, libres de la mentira. Y eso es lo que Dios nos da una iglesia santa que perfecciona el corazón. Y así debemos vivir, no podemos manipularnos los unos a los otros. Ustedes saben que en una pareja, en un matrimonio, cuando alguno de la pareja es manipulador, celoso, posesivo, controlador, es una persona que todavía no ha aprendido a amar, no ama, sino que posee. Porque la posesión es un mal del amor propio. Yo quiero todo para mí, yo quiero controlar todo, todo es mío. Eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es libre. Yo tengo que confiar en la persona con que estoy, porque no me pertenece a mí, sino que Dios me unió a ella para que sea uno solo en Dios, pero no uno solo en mi egoísmo, ni uno solo en mi amor propio, para yo manipular a esa persona y controlarla como si fuera un objeto. Hay personas que manejan los hijos como si fueran un objeto, una propiedad privada. Y miren, los hijos le pertenecen a Dios. Por eso tenemos que entender que el amor de Dios tiene que llegar con la verdadera caridad. Es de la única manera. Entonces, la iglesia que Dios nos dio, el credo que profesamos, la fe que vive en nuestro corazón, es la esperanza. Por eso, fe, esperanza y caridad.
Ahí es donde está centrado esos dones teologales, donde Dios nos enseña a vivir dentro de la iglesia. Y tenemos que vivir en esas verdades y aplicarlas en cada cosa que hacemos de nuestra vida. Es duro encontrarnos con la realidad. Es duro de pronto en esta mañana descubrir que yo soy una persona celosa, manipulativa, envidiosa, rencorosa, miedosa, una persona insegura, oscura. Pero qué bueno que el Señor nos muestre la verdad. Y qué bueno que hoy yo descubra quién soy y diga, no quiero ser así más. Y poderme arrodillar y pedirle al Señor que me cambie. Qué lindo que sería eso, para no seguir siendo el mismo. Imagínese la tragedia tan horrible que usted dentro de un año sea el mismo, con los mismos defectos, con los mismos miedos, igual de manipulador, igual de miedoso, igual de posesivo. ¡Qué horror! ¿Para dónde iríamos nosotros? ¡Qué desperdicio de vida! Entonces, por eso el Señor viene a darnos estas catequesis, porque el Señor es tan bueno y misericordioso que continuamente nos está educando para que la muerte no nos sorprenda, para que estemos preparados, para que podamos elevarnos hacia el Señor con las alas que Él nos da en la obediencia y la fidelidad, donde el hombre trabaja para mejorarse cada día más, para convertirse en un hombre mejor todos los días. Y esa es la razón que nos ganamos con reunirnos acá en este día a reflexionar sobre los misterios de las verdades de Dios. Si yo no quiero tomar una decisión de salir de acá hoy a ser una mejor persona, si yo no puedo salir de acá a pedirle perdón a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos o a mis amigos o al mismo Dios por lo malo que he sido, por lo terrible que me he portado, y no soy capaz de ser lo suficiente humilde para hacer eso, nunca voy a poder cambiar. Porque entonces, ¿cuándo voy a humillarme? ¿Cuándo voy a reconocer quién soy? El día que me arrodille y lo reconozca, únicamente. Y ese será el día en que puedo empezar a cambiar. Y nuestra iglesia está hecha de eso, hecha de pecadores arrepentidos. Esa es la iglesia. La iglesia es el templo de los pecadores que se arrepintieron. Ahí es. Y esos pecadores arrepentidos serán llevados a la gloria de Dios, porque es una promesa del Señor. Él dice, venid todos vosotros que estáis cansados a la orilla del camino, traedme todo el cansancio, la pesadez, el miedo, la angustia, que yo los aliviaré. Yo soy el descanso, soy el camino, la verdad y la vida. Acercaos a mí. Y este es el Evangelio. Pero tenemos que entender de que tenemos que aportar nuestra parte. Como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y eso tenemos que acordarnos. Nosotros tenemos que invertir la parte que nos corresponde. Si yo digo yo creo, más vale que piense bien, ¿verdaderamente creo? Y entonces, ¿cómo hago para probar de que verdaderamente creo? Si obedezco. Porque si yo creo, pero no obedezco, eso quiere decir que no creo. Entonces, ese es el sentido verdadero de la iglesia. La iglesia nos invita a crecer dentro de ella para que un día ella nos entregue a la gloria eterna. Y para poder crecer dentro de la iglesia, tengo que todos los días hacer un examen de conciencia y darme cuenta si soy una mejor persona hoy de lo que era hace una semana atrás. De lo contrario, estoy paralizado. Estoy deformado y mi alma no se está santificando. Yo estoy atrofiado y estoy lleno del amor propio y estoy vacío de Dios. Y por muy religioso que sea, por mucho que esté en iglesia, por mucha actividad que estoy haciendo, estoy atrofiado y nada me sirve, porque yo no soy sincero, porque yo soy un mediocre, porque yo soy un hipócrita. Y esto es lo que el Señor no quiere. Miren ustedes cómo gritaba Jesús en el Evangelio y decía, raza de víboras, hipócritas, despiértense, templos blanqueados que por fuera están pintados y por dentro podridos. Y esto es lo que el Señor decía todos los días. ¿Pero ustedes creen que Jesús predicaba eso porque los odiaba? No, predicaba eso porque los amaba. Porque quería que cambiaran, porque quería que se desnudaran y se enfrentaran a su realidad y se dieran cuenta cuán feos eran, para que así pidieran misericordia y le dijeran al Señor, Señor, mírame, tú no me creaste así, tú me creaste a imagen tuya y me deformé.
devuélveme la imagen, perdóname, Señor, hazme nuevo. Yo sé que tú todo lo puedes hacer nuevo. Hazme nuevo a mí, porque estoy avergonzado de la monstruosidad en que he convertido mi alma y mi corazón. Pues hoy que sea motivo para una reflexión profunda en nuestra vida católica, y que podamos elevarnos hasta el Señor y pedirle misericordia diciendo: cámbiame, Señor, y dame la fuerza para reconocer quién soy yo. Dame la fuerza para pedirle perdón a todas las personas que he herido en mi vida. Miren ustedes que de las más grandes fuentes de las enfermedades son la falta de perdón. Cuando yo perdono me alivio, porque la falta de perdón, el resentimiento nos enferma. ¿Cuánta gente hay en iglesia doblados y vienen a confesarse, pero no perdonan? Entonces mantienen unos rostros amargados. A veces ve uno en las colas hacia la comunión un poco de rostros que parecen que estuvieran condenados. Y uno dice: van a comulgar y tienen cara como si fueran para el infierno. ¿Cómo es posible? Si nosotros vamos a recibir a Dios y vamos a recibir la alegría, la esperanza, ¿cómo pueden tener esos rostros amargados en la iglesia? ¿Qué les pasó? Algo está mal con ellos. ¿Por qué están así? ¿Por qué tienen todavía esos resentimientos, esos miedos y esa furia que se les ve en el rostro? ¿Por qué no aman? Porque todavía no han hecho paz, porque hay personas que no han perdonado y por lo tanto el Señor tampoco les perdona. Y no pueden pretender de venir a comulgar y a confesarse si verdaderamente no han perdonado por dentro a toda la gente que tienen que perdonar, porque si no, están mintiéndose a sí mismo, y a Dios no le puede mentir nadie. Pues de esto podríamos hablar por horas incansables. Yo le voy a pedir al Señor que nos dé su palabra, para que en esta palabra podamos sellar esta reflexión. Y les voy a leer de la primera carta de San Pedro, en el capítulo primero, de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo primero, y dice así: asegurad vuestra vocación. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado igual fe con nosotros por la justicia del Dios y Salvador nuestro Jesucristo, la gracia y paz crezca más y más en vosotros por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así como todos los dones que nos ha dado su poder divino, correspondientes a la vida y a la piedad cristiana, se nos han comunicado por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su virtud. También por él mismo nos ha dado Dios las grandes y preciosas gracias que había prometido, para haceros partícipes por medio de estas mismas gracias de la naturaleza divina, huyendo la corrupción de la concupiscencia que hay en el mundo. Vosotros pues habéis de poner todo vuestro cuidado en juntar con vuestra fe la fortaleza, con la fortaleza la ciencia, con la ciencia la templanza, con la templanza la paciencia, con la paciencia la piedad, con la piedad el amor fraternal, y con el amor fraternal la caridad o amor de Dios. Porque si estas virtudes se hallan en vosotros y van creciendo más y más, no quedará estéril y sin fruto el conocimiento que tenéis de nuestro Señor Jesucristo. Mas quien no las tiene está ciego y anda con la mano a tientas, olvidando de qué manera fue lavado de sus antiguos delitos. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más y más para asegurar o afirmar vuestra vocación y elección por medio de las buenas obras, porque haciendo esto no pecaréis jamás, pues de este modo se os abrirá de par en par la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Pues con esto nos confirma el Señor. Yo no escogí esa palabra, nos la dio el Señor y nos confirma todo lo que predicamos, porque esa es nuestra fe. Amén. Gracias.